Bueno, y hoy en el Instituto Cervantes tenemos la alegría de tener a Leonardo Padura, autor nacido en La Habana en 1955. Se puede decir que su oficio como periodista le dio las mejores herramientas para lanzarse de lleno en la ficción, y entre 1991 y el 98 publicó la tetralogía de las Cuatro Estaciones, protagonizado por su muy popular personaje Mario Conde, todo un suceso en la literatura negra de lengua española. Y también ha publicado títulos como La novela de mi vida, El hombre que amaban los perros y Como polvo en el viento, su más reciente título. Hablamos de un autor traducido a más de 20 idiomas que obtuvo en 2015 el premio Princesa de Asturias de las Letras. Así que bienvenido, Leonardo, una inmensa alegría tenerte aquí. Y bueno, te hago la primera pregunta. Naciste en una casa donde había 9 libros, los habías contado. Sí. Y sin embargo, te sumergiste en el mundo de la literatura. ¿Cómo fue entonces el encuentro de este niño que vivía en una casa con 9 libros con las otras lecturas? Bueno, primero agradecer esta invitación para hablar con las bibliotecas y a través de las bibliotecas con todos los lectores en todas las partes del mundo que asisten a los institutos Cervantes. Yo creo que la labor de difusión, de divulgación, promoción de la cultura en español y específicamente de la literatura que hacen en el mundo es una tarea realmente muy importante. Y ya tengo una relación de muchos años con muchos institutos Cervantes por los que he ido pasando a lo largo de este tiempo. Mira, a veces el destino de las personas es algo que es realmente un enorme signo de interrogación. Yo soy hijo de un señor que tenía un pequeño comercio en La Habana en los años 50, y mi padre y mi madre, una señora, mi padre había llegado hasta 6º grado y mi madre había llegado hasta el 8º grado, no pudo seguir estudiando por una situación económica familiar muy complicada, pero ella tenía una cierta afición por la lectura que no la podía desarrollar, no tenía medios, ni recursos, ni maneras de hacerlo. Y por eso en mi casa había tan pocos libros. Había unas selecciones del Reader Digest, estaba una Biblia y algún libro más. Algunos libros de los rituales y las leyes masónicas, porque mi padre era masón. Pero esos libros no se tocaban, esos libros estaban en un lugar que eran solo para uso de mi padre. Pero en el barrio había un señor que había sido profesor, ya estaba jubilado, de literatura, y gracias a él me leí, por ejemplo, El Conde de Montecristo en un momento determinado, y fue un libro que me deslumbró. Y hay entonces una persona de la cual he hablado muchas veces porque lo recuerdo y con mucha gratitud, que era el bibliotecario del Instituto Preuniversitario donde yo estudié. Y era un hombre con recursos muy sutiles para llevarte a tener una relación con los libros. Él me vio un día ahí en la biblioteca leyendo un folletito que daban y con el cual había 4 o 5 cantos de la Ilíada, que eran los que se examinaban, y me dijo, ¿y te interesa leer eso? Y dije, sí. Y dice, pero bueno, es que no te vas a enterar exactamente de todo lo que pasó, porque no te lees la Ilíada. Y después que me leí la Ilíada, me entusiasmó para leer la Odisea, y después para leer la Eneida. Y ahí fue empezando una relación con los libros que ese señor, Carlos se llamaba, recuerdo, en mi imagen era un hombre muy viejo. Seguramente era mucho más joven de lo que yo soy ahora. Y Carlos fue fundamental. Y ahí entonces hay un momento en que tomo una decisión, que es intentar estudiar periodismo, porque a mí me gustaba mucho el béisbol y yo quería ser jugador de béisbol, no tenía condiciones, y dije, bueno, pues periodista. Y ese año, esas cosas que han pasado tantas veces en Cuba, alguien había decidido que en Cuba había demasiados periodistas y que no hacía falta que más nadie estudiara periodismo en la universidad. Y gracias a ese disparate, pues estudié literatura, me hice licenciado en literatura hispanoamericana, soy filólogo, y ya, bueno, ahí entro en una relación con los libros, con la lectura, e incluso comienzo a escribir. Y escribe sobre
muchos temas, pero uno de ellos muy importante es La Habana, que es una ciudad. Hay algo muy curioso que te leí alguna vez y no me había percatado de ello. Cuando pensamos en La Habana, la imagen es desde el mar. Las ciudades se piensan desde distintos puntos de vista. Sí, Pero ahí incluso entiendo por lo que tú comentabas que los primeros grabados que hay, La Habana está siempre como desde fuera y sin embargo es una ciudad que ha sido habitada por sus escritores muy desde dentro. Tenemos entonces La Habana mítica y mágica de Lezama Lima, La Habana musical, oral de Cabrera Infante y tenemos Tu Habana. ¿Cómo sería la La Habana tuya? histórica de Carpentier y arquitectónica. Mira, la apropiación de la ciudad por la literatura cubana ha sido un proceso interesantísimo que empieza desde los orígenes de lo que es propiamente ya la literatura cubana en las primeras décadas del 19. Ahí aparecen los primeros textos en que la ciudad empieza a ser un personaje. Y ha sido, bueno, un largo proceso en el que ha habido nombres muy importantes, como esto que tú has mencionado. Añadía yo a Carpentier, habría que añadir a Lino Novas Calvo, por ejemplo, y, bueno, y muchísimos otros escritores. Para mí La Habana es más que un escenario, para mí La Habana es un contexto cultural. Y ese contexto cultural, como cualquier otro, pues está compuesto por muchos elementos, entre los que está la lengua, el idioma que se habla. Existe un habanero, un lenguaje habanero, y en términos de lingüística, es decir, en términos académicos de lingüística, existen normas lingüísticas. Hay una norma caribeña, hay una norma cubana y hay una norma habanera. Y la apropiación de ese idioma ha sido muy importante para mí porque es una manera de no solamente expresarse los personajes, sino también de pensar. Uno habla según piensa. El espacio arquitectónico de la ciudad con ese eclecticismo, el espacio racial, étnico de una ciudad de muchos encuentros, no solamente España y África, porque además, si hablamos de España y África, tenemos que tener mucho cuidado, porque la España que llega a Cuba es una España muy heterogénea, no era lo mismo un catalán que un extremeño o un andaluz, y no es lo mismo un negro que venía de Nigeria que un negro que venía de Angola, es decir, eran culturas diferentes. A eso se va sumando, bueno, toda una serie de migraciones, incluida lo de los chinos, que fue tan importante. Es decir, que ese mundo tan diverso crea ese contexto cultural específico de La Habana que yo he tratado de recrear en mis novelas, de recorrer en cada una de mis novelas. Incluso pasa algo que muchas veces cuando estoy escribiendo historias que se desarrollan fuera de La Habana sigue siendo un referente, Cuba sigue siendo un referente porque sigo siendo un escritor cubano y un escritor habanero. Vázquez Montalbán decía algo que yo me he apropiado, porque bueno, uno puede apropiarse de los pensamientos inteligentes de los otros, eso creo que se vale, ese juego se vale. Y él decía que el poeta pertenece a una lengua, a una cultura, pero que el novelista sobre todo pertenece a una ciudad. Y yo siento que yo pertenezco a La Habana, que soy un novelista de La Habana. Claro, ese pensamiento de Vázquez Montalbán siempre me ha resultado muy perturbador, ¿no? Y en el caso de los escritores habaneros está como muy presente. Sí. Es una ciudad además que tiene como mucha memoria. Bueno, por las razones históricas que sean, tú te sientes allí enfrentado a muchas memorias, ¿no? A memorias de muchos. Sí, mira, hace ya 11, 12 años yo tengo un pasaporte español, tengo una ciudadanía española que se me concedió por un procedimiento honorífico que se llama Carta de Naturaleza, porque yo no soy de los que tiene un abuelo, un padre español, es decir, que no tenía manera de obtenerla por vía familiar y fue un procedimiento honorífico, como te dije. Y cuando a mí me dicen, bueno, ¿tienes doble nacionalidad? Yo digo, no, tengo doble ciudadanía. Nacionalidad tengo una sola, la cubana. Y es que la nacionalidad de uno depende mucho de la memoria. Uno, y sobre todo el novelista es el resultado de una memoria que no es solamente la suya, sino son las memorias que ha ido adquiriendo a lo largo de los años de las lecturas y de la convivencia con un país, con un contexto. Yo pongo siempre un ejemplo para decir por qué nunca pudiera ser un escritor español. Le digo, mira, si me preguntas quién ganó la Liga en el año 1972, no lo sé,
me preguntas quién ganó la serie de béisbol de Cuba, te digo el equipo que ganó y te digo los 9 jugadores que estaban en el terreno. Esa memoria es una memoria que se va asentando a lo largo de los años, se va alimentando y a veces uno está en contradicción con esa memoria porque no puede tener una relación complaciente con ella, tiene que tener una relación crítica, pero tienes que tener la capacidad de poder hacer esa relación. Carpentier decía que la cultura no es una acumulación de conocimientos, que la cultura sobre todo es la capacidad de asociación. Es decir, que cuando tú tienes un conocimiento de algo, puedes asociarlo con otros conocimientos posibles y hacer esa relación cultural. Pues yo, con respecto a Cuba y con respecto a La Habana, tengo esa posibilidad porque he vivido ahí intensamente, la conozco, la he escrito, la he estudiado y sobre todo porque pertenezco a ese contexto cultural. Luego, además, en tu literatura, cuando, por las razones que la historia lo requieran, hay un movimiento hacia el pasado. A mí me sorprende que esa memoria está muy viva. Yo siento que tiene la misma intensidad que el presente, al punto que hay momentos en que se me olvida que estoy leyendo una historia que explica una historia del presente. Hay una misma fuerza. Sí, hubo algo muy importante para mí, que fue los años que hice periodismo en un periódico diario. Fueron 6 años, entre el 83 y el 89, y tuve la posibilidad de hacer un tipo de periodismo de investigación, de largos reportajes, y sobre todo los temas eran temas de la historia no oficial cubana. Ahí yo escribí sobre el origen de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona cubana, desde el siglo XVII, la historia de la familia Bacardí, que crean el ron Bacardí, la historia de los chinos en Cuba, de los franco-haitianos, de la inmigración catalana. Es decir, que fui metiéndome en una historia que no es la que está en los manuales o en los libros sintéticos de historia. Y eso me permitió tener una relación con el pasado que me permite de alguna manera entender mejor el presente. Yo siempre que me voy al pasado me voy con un sentido de extraer en un acontecimiento, un personaje, un proceso, una época, una lectura del presente. Si no me funciona la historia como un espejo en el cual me puedo ver para poder entender mejor el mundo en que estoy viviendo, pues esa historia no me interesa tanto como escritor. Y tengo también además una obsesión con los orígenes. La tengo desde que empecé a escribir. Mi primer libro es una monografía sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Y por eso te decía que los destinos a veces son raros. ¿Por qué escogí al Inca? Mira, porque me encantó la historia general del Perú, todo ese tema de la conquista y los comentarios reales de los incas, pero había algo ahí que me estaba atrayendo y era esa personalidad del primer hombre que entiende que él no es inca y no es español. Él no sabía qué cosa era y lo que estaba haciendo era el primer hispanoamericano con conciencia de que no era, de que era algo distinto y de que en su cultura, en su expresión, lo americano y lo español empezaban a tener un primer acercamiento. Y creo que desde ahí tengo esa obsesión por los orígenes y la historia y la memoria. Georges Simenon, el gran autor belga, él dividía sus novelas aproximadamente de la siguiente manera. Decía novelas con baranda y novelas sin baranda. Las novelas con baranda serían las policiales. Y al parecer sufrió mucho porque no se le consideró nunca por igual ambos registros. No es tu caso, que eres celebrado en ambos. Pero esa especie de imagen que él coloca, ¿te funciona o tú trabajas por igual ambas novelas, las del registro policial y las otras? Mira, ya en la época en que yo llego a la literatura y llego específicamente a la novela policial, ha habido una generación de escritores, incluso de lengua española, entre los que está Manuel Vázquez Montalbán, que han dinamitado los moldes clásicos del género. Y el aprendizaje de esa lección para mí fue fundamental. Yo decidí escribir novela policial, pero para que fuera novela policial primero tenía que ser novela y después policial. Yo utilizo los recursos del género, pero no escribo novelas de género.
Ni siquiera escribo novelas históricas. Mis novelas históricas son falsas novelas históricas y mis novelas policiales son falsas novelas policiales. Son novelas sociales, de la memoria, de la indagación, de la identidad, de la cultura, del contexto. Todo eso, o existencialistas en algunos casos, más o menos, pero creo que aferrarse a estas alturas, la posmodernidad nos dio un sentido de libertad muy grande. Mencionaba Vázquez Montalbán, pero acuérdate de lo que ya estaba haciendo o había hecho Osvaldo Soriano, sí, que había escrito Triste, Solitario y Final, y Cuarteles de Invierno, y A sus pies rendido un león, y había hecho toda una amalgama. Ahí lo que había hecho Manuel Puig, como decimos allá, Puig, como se diría acá, lo que había hecho Manuel Puig con los géneros. Entonces, y incluso los grandes maestros, porque Gabo escribe La crónica de una muerte anunciada, que de alguna forma es una novela policial, pero es una novela policial que se sabe desde la primera página quién es el muerto. Entonces, todo eso me dio la posibilidad, el aprendizaje de todas esas estrategias narrativas, de no aferrarme a lo genérico y poder sentirme mucho más libre a la hora de escribir en cualquier registro. Muy bien. Bueno, y ya para cerrar, la pregunta será larga, pero tendrá una respuesta muy corta quizás. Y aquel niño en La Habana, bueno, le encantaba el béisbol, quiso ser cronista deportivo, pero mi pregunta es, ¿en qué posición te soñaba jugando al béisbol? Porque la fantasía siempre va acompañado de un detalle más o menos concreto. Mira, el béisbol para los cubanos es una parte importantísima de nuestra identidad cultural. Yo creo que los personajes, fuera de los grandes personajes históricos, los grandes personajes de la memoria y de la cultura cubana son músicos y jugadores de béisbol, porque son gente que salieron de la realidad y forman parte muy importante de esa cultura popular que es la esencia de la cultura cubana. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan sobre béisbol y mis preferencias, o sobre música y mis preferencias, me ponen en situaciones muy complicadas. Yo quería jugar béisbol y tenía muchos modelos posibles y quería ser como esos modelos, pero tenía una limitación, y es que en el béisbol los que somos zurdos podemos jugar nada más determinadas posiciones. La primera base, los jardines o pitcher. Yo no podía ser pitcher, no tenía la suficiente fuerza en el brazo. Me gustaba jugar la primera base, pero no tenía estatura. Me gustaba, entonces me incliné más por jugar en los jardines, pero no era buen bateador y los jardineros tienen que ser buenos bateadores. Es decir, que yo era un desastre como posible jugador de béisbol y me alegro muchísimo de haber terminado siendo escritor, porque como jugador de béisbol no iba a llegar a ninguna parte en ninguna posición. Pero es una historia preciosa la de un beisbolista zurdo. No lo había pensado nunca, que es que él no tiene todas las posiciones en el campo, ¿no? El zurdo tiene esas limitaciones que, bueno, es parte de las estrategias con las que se fue armando. Y mira, pasa una cosa con el béisbol muy importante, y es que es un deporte que llega de los Estados Unidos a Cuba y es uno de los territorios donde más rápidamente se recrea una identidad cubana. El béisbol lo empiezan a jugar en Cuba muchachos de la aristocracia cubana que estudiaban en universidades norteamericanas, college y universidades norteamericanas, lo traen a Cuba y son 20. Pero cuando hay 4 equipos y ya hay 80 jugadores, todavía podía ser que estuvieran esa burguesía blanca rica, pero cuando había 160 ya había 20, 30 mulatos, y cuando hubo 200 había 20 negros, y fue un espacio de integración étnica, cultural, de costumbre, porque también la música se asoció mucho al béisbol en sus orígenes. El baile nacional cubano, el danzón, se tocaba, eran como verbenas en las que se tocaba la música y se jugaban los partidos de béisbol. Por eso yo defiendo tanto la importancia
que tiene el béisbol en la cultura cubana, y me siento tan orgulloso de ser un fanático del béisbol. Maravilloso. Bueno, del mundo quizás perdió un gran jardinero central, pero ganó un excelente escritor. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Leonardo. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, y nada, como siempre, dispuesto a colaborar con el Instituto Cervantes y en todas sus actividades, en todas las que me inviten y en todas las que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias.